Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy estoy confeccionando este morral. Como pueden ver, es un morral que es bastante grande, es muy cómodo. Pero en el día de hoy les quiero compartir cómo podemos hacer este tipo de fuelle, ya que esta viene siendo la boca. Es una boca que es bastante grande, pero se hace de este tamaño para que tenga más comodidad a la hora de voltear el bolso. Este bolso, para que tenga esa forma, se hace con goma eva. Entonces, lo que les quiero compartir en este video es cómo lo vamos a hacer. Más adelante, por el bolso ser tan grande, les voy a grabar por partes cómo podemos pegar este bolsillo, esto y cómo podemos hacer para pegar el vivo. Entonces, en el momento de ahora vamos a ver cómo podemos hacer estas dos piezas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pegar las tres piezas de una vez, tanto la tela como la cremallera y la parte que va encima. Así, esto va a quedar de esta manera: tela, cremallera y la parte que va encima. Como les dije anteriormente, este bolso lleva goma eva y esto es para que el bolso tenga mayor firmeza y quede más estructurado. Entonces ahora vamos a pasar a hacer el proceso en la máquina. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ponemos la tela, ponemos la cremallera, que la cremallera quede a ras, y vamos a poner la parte de la boca que es más ancha. Para esto utilizaremos esta guía aérea, que es una guía de cremallera. Ella va a permitir que toda la cremallera quede a la misma distancia. Entonces ahí lo único que hacemos es vamos acomodando y vamos acelerando la máquina. Y ahí, como pueden ver, toda va a quedar a la distancia que esto nos va a estar dando. Listo, ya cuando tengamos esta parte, la cortamos un poquito más larguita para la hora de ponerle el slider no se nos dificulte. Ya cuando la tengamos así, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la tela hacia afuera. Ya previamente hemos aplicado pegante, porque pues ustedes se han dado cuenta que yo trabajo mucho con solución de caucho. Entonces vamos pegándola de tal forma que la tela quede templada hacia afuera, y al momento de que uno está cerrando el bolso pues no se le va a dificultar tanto, pues porque la tela ya está ahí. O si ustedes pueden o gustan, le pueden echar una costura por esta orilla para que la tela se les fije mejor. Bueno, ya cuando tengamos esa parte, procedemos a hacer la otra parte. Entonces lo mismo, repetimos la misma operación, pero ya con el fuelle más pequeño o la boca más pequeña. Acomodamos bien la cremallera y la tela y procedemos a poner la parte del fuelle que es más angosto. Nos fijamos de que estas dos partes queden iguales. Igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Acomodamos y vamos cosiendo. Esta boca, por ser tan grande, preferiblemente le podemos poner dos sliders para que dé más comodidad y de pronto más seguridad a la hora de abrir y cerrar nuestro morral. Ahora lo que volvemos a hacer es lo mismo. Volvemos a bajar la tela para que esta quede pegada.
Ya cuando la tengamos así, le podemos poner los dos sliders. Por eso el motivo de dejarla más larguita, un poquito más larga, para que no se nos dificulte la hora de poner el slider. Ponemos uno y ahora ponemos el del otro costado. Ok, así nos va a quedar esto. Como pueden ver, es una boca bastante grande, pero esta es una forma muy fácil de la cual la podemos hacer. Bueno, mi gente, en el próximo video les estaré enseñando cómo podemos pegar la terminación del fuelle y también les voy a enseñar cómo podemos pegar esto al cuerpo. Como les dije, es un bolso muy grande, entonces quédense a ver los siguientes videos para que vean cómo va a quedar el morral terminado. Chao y hasta una próxima ocasión.